Bienvenidos al simposio de IU. El tema de hoy es crecimiento personal exponencial. Y ahora estamos esperando el próximo ponente, que es Fernando Espinar, que nos va a hablar de crecimiento personal exponencial. Mi nombre es Dr. Eduardo Lambert y aquí estoy con Dr. Ricardo González, Dr. Antonio Garbaldi y unos asesores más. Así que estamos disfrutando de este simposio. Y Fernando Espinar, ¿está por ahí? Estoy a sus órdenes, doctor. En el momento que usted me indique, con mucho gusto compartiré algunas ideas con ustedes y experiencias. Gracias. Queremos escuchar un poco de usted, de dónde es y su historia, que está trabajando, algo así. Con mucho gusto, doctor. Mi nombre es Fernando Espinar. Yo soy peruano de nacimiento. He tenido la suerte no solamente de estudiar en nuestro país, el Perú, sino también compartir algunos conocimientos en el campo nuestro, que es básicamente humanístico, entre psicología, filosofía y educación. Este último campo es el al que me he dedicado mis mayores esfuerzos y deseos. He estudiado en algunos países hermanos como México, como Cuba. Mis estudios profesionales básicos o iniciales los hice en los Estados Unidos, de manera tal que hay alguito de experiencia recogida en el camino, doctor, pero sobre todo en el camino docente, donde más he aprendido de mis alumnos que de mis profesores, que me perdonen. Sin embargo, he tenido grandes profesores, grandes maestros, y la idea y en lo que estoy comprometido ahora es tratar de pasar de la teoría a la práctica. Y ese es el proyecto, la propuesta que vengo a compartir con ustedes, que dicho sea de paso, no es mía, no es nueva. Estoy recogiendo experiencias de algunos países hermanos para redondear en nuestro país una propuesta que pueda fortalecer los esfuerzos que se está haciendo en beneficio del bien común en nuestro país. De manera tal que ahora estoy casi 100% involucrado en este proyecto, con por supuesto, las ideas, el apoyo de mis colegas profesores, de mis alumnos y de mis amigos, y por supuesto de toda la colaboración que estoy encontrando y espero encontrar en esta actividad académica que la IU está organizando, doctor Lambert. No sé si hubiera alguna otra pregunta que quisiera usted hacerme sobre mi hoja de vida. Con mucho gusto estoy a disposición de usted y de mis colegas presentes. No, todo está bien. No, yo no veo una pregunta todavía y no veo un comentario. Solamente tiene una presentación. ¿Quiere compartir su pantalla? Yo le había pedido, doctor, desde la semana pasada y hoy día creo que reiteré mi pedido. Yo no manejo muy bien la tecnología, esta nueva tecnología, y le había preparado unas presentaciones, 5, que se las envié para que tuviera la gentileza usted de ayudarme en su computadora y presentarlas para poder ir yo compartiendo una por una hasta que el tiempo y las preguntas y las sugerencias de los presentes me lo permitan. ¿Con cuál quiere empezar? Con la primera, doctor. ¿Carátula? Perdóneme. ¿Con carátula? Sí. Por favor. Con la carátula. Y en ese orden, si fuera usted tan gentil. Un segundo. ¿Cómo no, doctor? Con mucho gusto. Y muy agradecido. A ver. Ya. Aquí estamos. Perfecto. Ahí.
Exacto. Déjenme entonces indicarles que soy exalumno también de la IU y un alumno muy agradecido, por supuesto, doctor Lambert. La conferencia Crecimiento Exponencial Personal y enfocado en lo que son las relaciones sociales, entendiendo pues que, como decía nuestro maestro Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no es cierto? Soy producto entonces de las relaciones interpersonales desde familia, sociedad, etcétera. En ese sentido, mi ponencia y el compartir con ustedes va a estar en relación no tanto a un enfoque personal, sino más bien a un enfoque en el que estamos involucrados de mejorar las relaciones sociales en nuestro país. De manera tal que este es el enfoque, es un enfoque nacional que he recogido, en su momento explicaré experiencias de otros países que espero enriquezcan la idea que tenemos en nuestra nación. Este proyecto es un red de escuelas de ciudadanía del Perú. Existen otras, como explicaré en su momento, de las que he recogido, por supuesto, sus experiencias, sus riquezas, para poder adecuarlas a nuestro contexto socioeconómico. Todo ello involucrado dentro de una gestión virtuosa, que es lo que queremos y necesitamos en nuestro país, en nuestra nación. Es una estrategia que esperamos sea incluida en los proyectos a nivel nacional de una cultura cívica que tanto requiere en nuestro país. De manera tal que, si ustedes, los que no son peruanos que están asistiendo a esta conferencia, en nuestro país es un país muy rico en todo sentido, principalmente en lo social, en lo espiritual, en lo personal, en lo social, y también, por supuesto, Dios nos ha dado unas riquezas extraordinarias puestas a nuestra disposición que aún no las sabemos utilizar al máximo. En la lámina que ustedes pueden ver, y por eso le pedí al doctor Lambert que tuviera la gentileza de poner esta primera, hacia la derecha tendrán las 3 regiones que conforman nuestro rico país. En la parte superior tienen ustedes la parte de costa, que es una costa amplísima. Nosotros estamos frente a los que no conocen aún nuestra nación, frente al Océano Pacífico, con una costa riquísima, un mar extraordinario. Es una de las regiones nuestras. Y esto es importante porque, así como es extraordinario el país que tenemos, también hay una serie de culturas que complican un poco nuestra identidad nacional, que conversaremos un poquito más adelante. Al centro tenemos la riquísima naturaleza de los Andes. En la figura que ustedes están viendo se encuentra Machu Picchu. Seguramente algunos de ustedes ya han visitado la ciudadela incaica. Nuestro país, como ustedes comprenderán, tiene 5.000 años antes de Cristo de creado nuestros primeros padres peruanos, digamos, de manera tal que, si bien es cierto, somos una república nueva, alrededor de 200 años, somos un país muy antiguo. Quizás estemos compitiendo con los países con las regiones, con las civilizaciones más antiguas del planeta. Y en la fotografía que ustedes ven, en la tercera, en la base, compartimos con Brasil y otros países de nuestra Sudamérica una selva amazónica extraordinaria, de manera tal que ustedes conocen, es uno de los campos, una de las áreas del mundo que produce mayor oxígeno, es decir, somos orgullosos porque producimos el oxígeno que el mundo respira, ¿no es cierto? Y esa es nuestra Amazonía que compartimos, decíamos, con otros países de Sudamérica, y por supuesto el río Amazonas, que ese es un río extraordinario. Nace en nuestra Arequipa y llega cruzando varios países
hasta desembocar en el Atlántico a través de Brasil, finalmente. Gracias, doctor. Quería que conozcan un poquito a aquellos que no son peruanos y que no han visitado todavía nuestro país, invitarlos y bueno, conocer más o menos cómo es nuestra estructura territorial. Muchas gracias, doctor Lambert. Si fuera entonces tan amable, la siguiente presentación que le envié, que ya entraría de plano a nuestro tema, al tema que hemos seleccionado para el día de hoy. ¿Quiere educación cívica? La siguiente lámina hacia la derecha de las 5 que le envié, doctor. Sí, veo educación cívica y exposición proyecto. Ese es a ver, si fuera usted tan amable. Hay Sí. una que es introducción, dice introducción, doctor Lambert. No. No ¿Son veo 5 las que tiene usted a la vista? No. Sí, yo tengo 5. ¿Hay una que dice introducción o algo? ¿No? ¿La palabra introducción está a la vista? No. ¿No? Solamente tengo 2, 2, 5 y 5. Y los dos de 2. A ver, Educación la cívica. siguiente, por favor, ¿cuál sería, doctor? Educación cívica o exposición proyecto. Si fuera tan amable, exposición del proyecto. Ya. Un segundo. ¿Cómo no? Lo que les decía a las personas que están compartiendo esta conferencia con nosotros es que mi intención es plantear aquello que estamos haciendo con mucho esfuerzo, por supuesto, porque el cambio de conducta cuando hablamos de gestión virtuosa es muy difícil, ¿no es cierto? De manera tal que, pero es necesario hacerlo. Si fuera tan... Bueno, lo que les decía es entonces que el campo en el que estamos trabajando ahora es el campo de la andragogía. Queremos pasar de la gran teoría que existe, y hemos escuchado un poquito al doctor Rossi sobre la teoría que él ha desarrollado, y hay muchas más. Nuestro problema es cómo pasamos de esa teoría a la práctica para hacer de nuestra sociedad una más justa. Y en eso estamos, ¿no es cierto? Muy bien. La idea central, si se pudiera agrandar un poquito, doctor. Bueno, el proyecto en el que estamos trabajando, es decir, en el que estamos construyendo, lo estamos denominando Red Perú. Es una red. Y esa red es Perú, como existen y veremos otras en Argentina, en Chile, en España y en otros países. Las experiencias más cercanas que nos ha nutrido el proyecto que estoy compartiendo han sido básicamente las de España, Argentina y Chile, que son contextos diferentes al que estamos trabajando nosotros, pero el fondo es el mismo. Yo no sé si pudiéramos ponerlo en editorial, doctor, en una sola página. Exacto. Y si pudiéramos agrandar un poquito las letras, exacto, un poquito más. Exacto. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Una red de escuelas de ciudadanía del Perú. Ahora, en el contexto de la conferencia, compartiéndolo con uno de mis estimados colegas y muy querido amigo, me decía Fernando, ¿ustedes están hablando de qué? ¿De crecimiento o de desarrollo? Y bueno, le digo, bueno, la conferencia habla de crecimiento. Bueno, tendríamos que hacer un paréntesis y definir qué entendemos por crecimiento personal y qué entendemos por desarrollo personal. En principio, entonces, son dos conceptos distintos, pero creo que estamos hablando de lo mismo en el fondo. Es decir, cuando hablamos de crecimiento,
estamos hablando de un concepto que es medible, tangible. Cuando hablamos de desarrollo es, a nuestro entender, un concepto mucho más amplio, ¿no es cierto? Que involucra no solo un crecimiento material, sino un crecimiento fundamentalmente espiritual. Es lo que el doctor Rossi ha hablado de trascendencia, pero no solamente una trascendencia mundana que nos permita alabar a aquellos que han hecho en esta tierra, sino que hay una trascendencia espiritual que creemos es importante, componente del ser humano en su desarrollo integral. En ese sentido es que esta red de escuelas de ciudadanía del Perú está enfocado. Si diríamos, si entendemos muy bien entonces por crecimiento, no solamente los logros materiales que obtenemos en nuestra carrera, en nuestra vida, sino no solamente un crecimiento material, sino un crecimiento espiritual. Ese complemento entre ambos estadios es lo que para nosotros es sumamente importante, ¿no es cierto? Ok. En ese sentido, entonces, hay otro aspecto que es importante considerar en este proyecto que estamos presentando de la creación de una red de escuelas de ciudadanía. ¿Por qué creemos que es importante? Entendemos que el sistema educativo básicamente es un sistema pedagógico, es decir, se centra en la formación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, incluyendo, por supuesto, la educación superior de adultos. Pero hay un aspecto que es el que nos estamos centrando en la creación de esta red de escuelas de ciudadanía en el ciudadano, es decir, en la persona que está excluida del sistema educativo que teóricamente empieza desde que nacemos hasta que el Señor nos lleve a una mejor vida, si es que nos hemos portado bien, por supuesto. De manera tal que esa última esfera, es decir, del ciudadano, que es el modelo realmente en el ámbito, en todos los ámbitos de la sociedad, es ese modelo denominado ciudadano, ¿no es cierto? El que no está involucrado en el sistema educativo nacional. Y cuando me refiero a ese ciudadano, me estoy refiriendo a todos los adultos que servimos de ejemplo en el hogar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, y si somos jefes, si tenemos una jefatura, con nuestro comportamiento como ejemplo y como modelo para constituir una organización, una sociedad que realmente valga la pena vivir. En ese sentido es que estimo que la andragogía, es decir, la educación de adultos, ha perdido su sentido, digamos, ¿no es cierto? Porque ni siquiera en la escuela superior tratamos la enseñanza-aprendizaje desde un enfoque andragógico, ¿no? ¿Está bien? Después, si hay algunas preguntas, y si no me he expresado claramente, con mucho gusto trataré de hacerlo. Bueno, entonces, entendiendo por desarrollo y entendiendo por andragogía, es decir, educación de adultos en todo sentido, es que es este proyecto el que estamos tratando de sacar adelante en nuestro país. Y con experiencias, les decía, en otros países que está funcionando muy bien. Ojalá que podamos lograrlo nosotros aquí en nuestra tierra. ¿Qué es lo que queremos? Un poquito el encabezamiento, mi querido doctor. Si fuera tan amable, subir un poquito, doctor Lambert, el primer párrafo de la página. Hoy disculpe usted que nos esté molestando tanto.
No, la anterior, la presentación anterior, doctor. Exposición, proyecto, ¿así? Bueno, ok, sigamos con esta lámina. Me parece que esta, en la parte superior, en la primera página, dice las ideas fuerza. Muy bien, gracias, doctor. Perfectamente. Perfecto. Y si pudiéramos agrandar un poquito, se lo voy a agradecer. Agrandar un poquito esta. ¿Cuáles son las ideas fuerzas de lo que estamos tratando de hacer en nuestro país? Existen, no sé si en los países de ustedes, pero en el nuestro existen, entre otros, por supuesto, tres grandes problemas. Un primer problema, y que están íntimamente relacionados, por supuesto, es la corrupción. Un segundo problema es la falta de identidad nacional, y una tercera es la carencia de una actitud y de una conducta de emprendimiento empresarial. Esos son los tres grandes problemas que están involucrados en esta propuesta que estamos haciendo. Como cambio de conducta en el punto A, si fuera tan amable, doctor, en el cambio de conducta del ciudadano peruano, que es en el que estamos trabajando, hacia un comportamiento superior, en general pasa por entender claramente qué camino deseamos seguir. Hay una gran confusión en esto, porque nos estamos entrando, creemos, en castigar a los corruptos o evitar la corrupción. Esas son las alternativas que existen, ¿no es cierto? Obviamente se deberá seguir castigando a los infractores, por supuesto, pero pensamos que se debe dar mayor énfasis, tiempo y esfuerzo a evitar la corrupción. Aquí hay un enorme esfuerzo y una gran tarea que tenemos por delante. Y ustedes saben tan bien como yo que la prevención es mucho mejor que la curación y, por supuesto, la recuperación. Somos los peruanos un conjunto de culturas de estos 5.000 años antes de Cristo, que es nuestra historia. No es muy fácil compaginar, digamos así, en los 200 y pico años de república que tenemos como nación occidental, entre comillas, ¿no es cierto? Desperdiciamos la rica posibilidad de nuestra unidad. Desperdiciamos la rica que nuestra unidad posibilitaría mediante la construcción de una identidad nacional. Ese es un enorme problema que tenemos en nuestro país y en el que debemos trabajar. Ojalá que ustedes no lo tengan, pero esta es nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es una meta que nos hemos trazado. Necesitamos construir una identidad que garantice lograr la grandeza que nuestro país se merece. Durante la historia, a través de las distintas etapas que hemos experimentado, originaria, conquista, colonia, república, se nos ha impedido una capacidad de ser creativos, algo que mencionaba muy bien el doctor Rossi, analíticos, críticos, sistémicos, y si fuera tan amable, doctor, y de forjar un camino propio de desarrollo personal y social sostenido. Cuando digo desarrollo personal y social sostenido como camino propio, nos es muy difícil como país del tercer mundo, teniendo en cuenta el enorme desarrollo tecnológico que hay y que con el proceso de globalización complica mucho ese esfuerzo. Este es un aspecto que tenemos que ponerlo en práctica, porque es fácil hacerlo teóricamente en el escritorio y en el salón y en la tesis, pero cuando se pone en práctica, ahí viene la complejidad y en eso estamos metidos. Entonces, ¿qué queremos? Por supuesto, crear un espíritu empresarial, emprendedor, pero que sea solidario. Aquí viene el gran dilema, ¿no es cierto?, de qué es, primero, la persona o el bien común. Para nosotros es el bien común, definitivamente. Esa es la alternativa que estamos trabajando, porque con el bien común viene el bien personal.
una primera idea básica en este proyecto en el que estamos involucrados. De acuerdo a lo expresado entonces, esta red de escuela de ciudadanía plantea 5 líneas prioritarias de trabajo en las que estamos involucrados. Una es el pensamiento humanista debe transmitirse en toda la red social. Pero esto implica pues conceptualizar claramente el impacto en nuestra sociedad de los términos principios, moral, axiología, deontología, estética. Son conceptos, como ustedes entienden muy bien, son conceptos filosóficos, pero que queremos trasladarlos claramente al quehacer diario del ciudadano. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué son los principios? ¿Cómo se diferencia un principio ético de una conducta moral? ¿Cuál es su relación? ¿Qué tiene que ver esto con los valores? Aquí hay una mezcla conceptual que nos perdemos, y eso evidentemente es un obstáculo para clarificar finalmente cuál va a ser nuestro comportamiento en el día a día, en cada acto de nuestra vida. Podemos diferenciar claramente lo que es bueno de lo que es malo, y aquí entonces hay una serie de aspectos que tenemos que tener muy claro y posiciones muy claras. Por eso es que más que crecimiento, creo yo, el concepto de desarrollo integral es el que creemos debemos utilizar en todo esfuerzo que hagamos de crear una sociedad digna, justa, solidaria, que es el empeño en el que estamos, queridos amigos. El segundo, por favor, el segundo aspecto en el que estamos trabajando, entonces aquí mucho reclamamos nuestros derechos, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿y qué pasa con nuestros deberes? ¿Y qué pasa con nuestras obligaciones? ¿Las estamos cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo todos con nuestras obligaciones? ¿O hay algunos integrantes de la sociedad que tienen ciertos privilegios, digamos, que no todos tenemos? En fin, estos son aspectos que son fundamentales para lograr el desarrollo de una nación. Esto lo hemos visto en otros países, en nuestra experiencia educativa. Pero pasar, como les decía yo, del ámbito académico al ámbito pragmático, al ámbito del día a día, no es tan fácil. No es tan fácil. Es muy criticado, muy criticados son los políticos. Sin embargo, somos muy pocos los ciudadanos que realmente estamos involucrados en política. Creemos que la política no es patrimonio de los que ejercen un cargo político. Yo creo que es una obligación de todos nosotros. Y de manera tal que es una responsabilidad, es un deber, es una obligación. Estos conceptos tienen que estar claros. En segundo lugar, una segunda línea prioritaria, doctor Lambert, si me permite, una segunda línea prioritaria. La primera es la humanística. Eso tiene que estar muy claro. Y ustedes comprenderán, los que están todavía haciendo docencia en la universidad, no sé cómo les va en sus países, pero en nuestro país los cursos de humanismo, filosofía, teología, etcétera, arte, están desapareciendo y dando paso a esta tecnología que se nos ha venido, pero como olas, y ahora con este coronavirus, que todo es virtual, en fin, esto todavía es peor, ¿no es cierto? Entonces, estamos tratando en algunas universidades, haciendo el esfuerzo que vuelva la filosofía, por ejemplo, en todos los niveles del proceso educativo. Bueno, en segundo lugar, algo que es importante, nosotros notamos con el proceso de la globalización que pareciera ser que se está borrando este concepto de identidad nacional y que se está creando un tipo de identidad global. Pero esto evidentemente es ficticio.
porque yo no vivo en un globo, yo vivo en una tierra concreta. De manera tal que pensamos que hacer nuestro las distintas características culturales de nuestros países, en nuestro caso del Perú, es fundamental. Es parte de nuestra personalidad. Y para relacionarme con otra persona, evidentemente, tengo que tener una seguridad personal, una autoestima personal importante en el desarrollo del ser humano. Un tercer aspecto que estamos trabajando son los deberes patrios. Se está perdiendo el cumplir con nuestras obligaciones y deberes ciudadanos. Pareciera ser que lo damos por hecho que los políticos y los entes gubernamentales son los que se tienen que encargar de las actividades que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria. Y yo creo que todos los ciudadanos debemos estar involucrados en el desarrollo de todas las actividades, no solamente de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, y por supuesto no solamente sociedad nacional, sino podemos internacional también. Es una cuarta idea fuerza que estamos trabajando en este proyecto. Si fuera tan amable, doctor Lambert, un cuarto, el tercero entonces tenemos humanismo, deberes ciudadanos, es una ética aplicada. Aquí también hablamos muchísimo de ética. Queremos aterrizar en ética de las virtudes. Virtud como conducta buena, digamos. Eso hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una gestión virtuosa, estamos hablando de una gestión en el que el comportamiento sea un comportamiento bueno, ¿no es cierto? Y eso no es cuestión de solamente uno, sino que la comunidad tiene que estar presta a poder atender permanentemente, no solamente nuestra conducta, sino de los demás. Esto no es fácil porque hay una serie de trabas de tipo conductual que nos impide ser rectos, digamos, ¿no? Rectos en nuestro comportamiento. De manera tal que en ese sentido se valora nuestra conducta como buena o mala en la medida que ésta se ajuste a los acatamientos o no de aquello dispuesto por las normas establecidas en la comunidad. Esta ética aplicada es importante. Y esta ética aplicada evidentemente se manifiesta en nuestra conducta, ¿no? Aquí los aspectos espirituales, yo diría, pero es una opinión personal, los aspectos religiosos juegan un papel importantísimo en nuestra conducta cotidiana. Y lamentablemente vemos, no sé si en otros países, vemos que la religión está disminuyendo su poder de sugerencia, conductas que debemos seguir todos. Ojalá que retomemos el camino, pero la religión, desde mi modesto entender, juega un rol importantísimo en la estructuración del comportamiento moral en nuestra sociedad. Por último, el emprendimiento solidario. Hemos sido acostumbrados a ser trabajadores y no gerentes. Esto ha sido todo un proceso de colonización, digamos, que tiene una fuerza importante en la formación de nuestra personalidad. Esto queremos cambiarlo. Y cuando hablamos de emprendimiento solidario, no estamos hablando pues de hacernos ricos de la noche a la mañana. Estamos hablando de un emprendimiento para crear una nación, nación con recursos para todos por igual, con oportunidades idénticas para todos, y que sea el esfuerzo, el emprendimiento personal, el que sea el denominador común de éxito, digamos, dentro de una sociedad que permita todas las variables para que todos podamos tener la oportunidad de salir adelante y no solo unos cuantos.
Estas son las ideas fuerzas con las que estamos trabajando, estimado doctor. Yo no sé si me permite hacer aquí un pequeño paréntesis y dejar a nuestros colegas, amigos que están participando en esta sesión para que no solamente me pregunten o me permitan aclarar algunos conceptos que no los he expresado claramente, sino que en esto que estamos haciendo me hagan llegar sus experiencias, opiniones, ¿qué les parece? ¿Estamos por el buen camino o debemos hacer algunos cambios? A mí me encantaría, entonces, en estos próximos 5 minutos, con toda confianza, por favor, que me hagan llegar sus apreciaciones. No sé si le parece bien, doctor Lambert. Sí. Tenemos una pregunta, un comentario de Mónica Hernández. Adelante. Mónica, parece que usted está en Chile. Chile, sí. Y somos vecinos con este bello país que es Perú, que tengo el gusto de conocer y tener grandes amigos y colegas. Gracias, Mónica. De igual manera. Fernando, un gusto saludarlo. Y Mónica, ¿usted vive en el norte? Arica de Chile, Arica. Arica, sí, a la frontera. Sí. Estoy más cerca de Tacna que de Iquique. Me sale más rápido ir a Tacna que ir a Iquique. así de vecinos somos. Un país hermosísimo, una gastronomía, la verdad, maravillosa, y con grandes amistades y colegas. Así que un gusto saludarlo, Fernando. Gracias, Mónica. Pero voy al tema. Sí. Me parece interesantísimo estas ideas fuerzas que ha colocado, que creo que las comparto totalmente desde la docencia. Desde allí, a lo mejor, mi comentario. Sí. Creo que los países latinoamericanos, sobre todo aquellos que somos vecinos, creo que hemos sufrido, y voy a usar la palabra sufrido que bien entendida, por favor, la palabra sufrido, es porque hay algunos factores y algunas variables que nos han hecho reaccionar rápidamente en cuanto a la formación ciudadana de tanto nuestros niños como de nuestros adolescentes y también de nuestros adultos. Y esta variable no ha sido otra que la migración, esta legítima migración que tiene que ver con nuestros espacios que los creemos tan propios, que son tan legítimos nuestros, donde Fernando ha hecho una serie de definiciones con respecto a el bien común, nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestros hábitos, ¿ya? Y desde allí, el derecho legítimo del humanismo, de yo trasladarme al lugar donde yo creo, donde yo pienso que legítimamente voy a buscar mi meta, voy a buscar mi futuro, un mejor futuro. En lo particular, miro siempre el traslado migratorio, lo miro como me eligieron o eligieron este territorio porque me ven de alguna manera, y ya lo decía Carlos Rossi anteriormente, ¿cómo me ven los demás? Creo que cuando las personas van de un lugar a otro lugar, cuando el ser humano se mueve de un lugar a otro lugar, no se mueve solo con su ropa y su pasaporte. Creo que también se mueve con una cultura plena, que llega a una cultura ya existente. Y de allí viene lo que llamamos la interculturabilidad. He tenido el gusto de participar en muchas mesas culturales con países vecinos en el tema educativo. En Chile también se instaló la asignatura de formación ciudadana, porque creemos que hay que rescatar de todas las culturas, no solamente la nuestra, sino que de todas las culturas. Chile es una larga y angosta faja de tierra, así nos definimos. Por lo tanto, el norte de Chile es muy distinto al sur, culturalmente, en todo aspecto, costumbre, gastronomía, clima, geografía, etc. Pero también somos distintos al centro, a nuestra capital, Santiago. Creo que el Perú también, como lo decía Fernando y lo describía inicialmente, esas 3 maravillosas imágenes que nos mostró, pero creo que cada región, cada territorio tiene una cultura. Pero ¿qué pasa cuando llegan estas otras culturas? Y es allí donde Rossi tenía mucha razón en cuando nos decía, y los anteriores
expositores nos señalaban. Esta capacidad que tenemos que tener, y es un gran desafío, Fernando, es un gran desafío, y van por el buen camino, porque ese es el desafío. ¿Cómo lo hacemos para conservar, para preservar lo bueno de cada cultura y engrandecer cada nación? Una de las cosas que admiro, aparte de la gastronomía que es exquisita, que admiro de su país es lo cívico. Yo cuando voy a Tacna y hay un acto cívico, la verdad que es impresionante ver cómo cantan su canción nacional, sus símbolos patrios. Es extraordinario. Y uno dice, ¿cómo lo hacen? Y muchas veces he preguntado el cómo lo hacen. Y tiene que ver de qué manera influenciamos, de qué manera nosotros convencemos, modelamos el sentido de pertenencia en nuestros territorios, pero también respetando al otro, también respetando la igualdad del otro, porque también tiene que ver con eso. Creo que esta tremenda proyecto que se han planteado es un tremendo desafío país, es un tremendo desafío país, y lo insto a seguirlo, porque la verdad que nosotros acá en Chile la formación ciudadana nos ha ayudado a que los jóvenes dejen esa desavía de desinteresarse por las cosas que son nuestras tradiciones, que son nuestros legados ancestrales, nuestros legados de nuestros héroes patrios. Cualquiera sea la instancia, podemos tener diferencias, a lo mejor, claro que las tenemos que ver, si no somos todos iguales y no podemos pensar todos de la misma manera, pero sí tenemos que buscar los puntos en común. Creo que ese es el desafío. ¿De qué manera, desde la diferencia, buscamos el punto común para formar ciudadanos que ejerzan una gobernancia en su ciudadanía? Ese era mi comentario, Fernando. Mónica, muchísimas gracias. Muy agradecido. Tienes toda la razón del mundo. Agradezco tus palabras con respecto a nuestro país. Gracias. Somos muy vecinos y además una admiración por tu país, Mónica. Lo que estamos nosotros en este proyecto enfatizando es al ciudadano el que está en todas las actividades del ámbito de la comunidad socioeconómica, digamos. Es decir, al ciudadano que no está involucrado, lamentablemente, en ningún proceso educativo, no académico formal, digamos, sino educativo. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, con estas escuelas de padres, ¿no es cierto? Porque los padres estamos lejos del colegio. Bueno, ya nosotros somos abuelos yendo para bisabuelos, pero yo veo que mis hijos, por ejemplo, están tan involucrados en sus tareas, en sus cosas, que dejan toda la tarea, y tú como docente lo sabrás, todo se lo dejan al docente. Entonces el docente se ha convertido en no solamente profesor o profesora, sino también en madre o padre de los niños que están, bueno, ni qué decirte, pues, lo que pasa en el nivel pregrado en las universidades y en el nivel posgrado, pues, imagínate que la mayoría de los profesionales están trabajando y entonces lo que quieren es, en los programas de posgrado, lo que quieren son respuestas a sus inquietudes permanentes. Entonces, cuando tú le hablas de un curso, de un tema filosófico, de reflexión, ¿no es cierto? Un tema deontológico, te miran pues con una cara de extraños, pero es lógico, pues, porque tiene de dónde sale, si no hay una causal, digamos, el efecto es cualquiera. Pero eso es dentro del sistema educativo. Pero una persona que está alejada del proceso, del sistema educativo, de la estructura formal del proceso educativo, que son la mayoría, pues, de ciudadanos, estamos a la de Dios. Y de acuerdo a la situación nos ubicamos en el lugar donde más nos convenga. Ahí es donde se pierde, creo yo, esta identidad, esta solidaridad comunitaria, este respeto, digamos, a las leyes, a los dispositivos. Y entonces yo soy el más vivo, le decimos en mi país, ¿no?
que bueno, si puedo ponerme más adelante del otro sin respetar la cola, entonces, no, pues hombre, un momentito, haz tu cola. ¿Por qué tiras papel al suelo? Yo no he tenido la suerte de estar en tu país, Mónica, pero me dicen que en Chile pues uno ve gente tirando papeles al suelo, ¿no? Creo que los multan, los meten preso. Por Dios santo, no sé qué hacen para que sus ciudades estén limpias. Nosotros estamos luchando fuertemente pues para que exista de alguna forma, sin ser coercitiva, más bien procurando el cambio de conducta, que ahí viene lo difícil, pues, ¿no es cierto? Porque muy fácil es hacer una ley y tener un policía, pero vas a necesitar un policía para cada ciudadano para que cumpla las leyes, ¿no es cierto? Y eso es imposible, pues, por favor. Entonces necesitamos que el ciudadano sea educado permanentemente. Esa es la idea del proyecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? En ese estamos. Estamos tocando puertas, estamos a los rotarios, a los masones, en fin, a instituciones del ámbito no educativo formal para poder introducir una serie de actividades que permitan al ciudadano con distintas metodologías, digamos, tomar conciencia de cuál es nuestro rol como ciudadanos en todos los aspectos de la sociedad, desde participar en política. Nosotros acabamos de terminar un proceso, como ustedes, allá en Chile, un proceso donde hemos elegido, digo hemos elegido porque ha sido un proceso democrático, a un profesor inclusive que es izquierdista. Es evidente que hay algunas personas que no les gusta pues la elección que ha habido. Entonces cuando conversamos les digo, bueno, ¿y votaste? No, es que estuve de viaje. Bueno, entonces, por favor, hombre, sí, tenemos que participar. Si no, no tenemos ningún derecho a criticar. En eso estamos, entonces. ¿Cómo hacemos para que todos participemos en la educación de nuestros hijos? ¿Y cómo me dirá? Pues yo no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo. Tienes el tiempo para darle el buen ejemplo a tu hijo. No puedes regañar a tu hijo si eres un sinvergüenza, ¿no es cierto? No, entonces da el ejemplo, que tampoco es fácil. No es fácil dar el ejemplo. Bueno, cuando subes al ómnibus, ceder el asiento, hay tantos ejemplos que podemos dar en la vida diaria los adultos, tomar conciencia de que somos modelos. Los muchachos nos están viendo, los jóvenes nos están viendo, pues los niños, por supuesto. ¿Y qué hacemos cuando vemos una inconducta, por ejemplo, en un adolescente? ¿Qué hacemos? Nos quedamos callados, volteamos la cara. ¿Y por qué no participamos? ¿Por qué no decimos, oiga, señor, esto está mal? Oiga, señor, lo que usted está diciendo no tiene ninguna base. No, es que si yo me meto me van a insultar o me pueden hasta pegar. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Dejamos que siga la cosa. Dejar hacer, dejar pasar. Ese es el proyecto. Yo no sé, gracias, Moniquita. Yo no sé si hubiera algún otro participante que quisiera darme luces sobre alguna experiencia que tengan en su país sobre esta escuela de ciudadanía, esta red de escuelas de ciudadanía que estamos trabajando en nuestro país para implementarlo, que es tan difícil. No hay ninguna opinión. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Yokaren Nivar. Estoy cursando un doctorado en innovación y creatividad aquí en AIU. Muy importante la ponencia. Yo le puedo decir que desde mi perspectiva y mi experiencia en mi país, realmente sí, hace falta mucha concienciación ciudadana. Pero yo le puedo decir, como yo soy ingeniera de sistema de profesión, tengo en mi proyecto de vida una parte social, entiendo que podemos relacionarnos socialmente y en búsqueda de eso, de poder aportar a mi país,
decidí entrar en un proceso político. Y en ese proceso político le puedo decir que los primeros que rechazan a personas como nosotros que queremos dejar un legado positivo, somos nosotros mismos. Los que no me estoy poniendo del lado de los que no hacemos política. Y, por ejemplo, yo le puedo decir, yo tengo cargo importante en la Iglesia Católica. Y los mismos hermanos dicen, mira, no podemos, una cosa es Dios y otra cosa es la política. Pero ahora estamos debatiendo el código penal que quiere incluir el aborto. Nosotros somos uno de los países que no tenemos el aborto. Entonces, no queremos una respuesta negativa ante la sociedad, pero sí queremos, entonces, no le damos participación a ese grupo de personas que queremos hacer algo. Ese ha sido el tránsito más grande que ha podido existir para que no podamos desarrollarnos adecuadamente. Realmente veo interesante ese proyecto de la escuela ciudadana, pero mire, yo le puedo decir que en todo, desde mi fundación he tratado de sensibilizar y la gente como que le entra por un oído y le sale por otro. Aunque usted lo concientice y todo eso, no sé, hay que buscar una estrategia. Yo también estoy en búsqueda de esa estrategia, porque a la medida ya, que dicen muchos estudios de América Latina, que la gente ha perdido no cree en los políticos, pero también las instituciones tampoco creen. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Tenemos que buscar una estrategia, porque si no, entonces pensamos porque en términos social tenemos que pensar no como comerciante ni como empresario, ese es mi punto de vista, no como empresario, sino como un ente social que va a dejar un legado y que tiene una respuesta positiva ante la sociedad y ante todo lo que nos rodea. Esa es la perspectiva que tengo. Yo soy de Santo Domingo, de República Dominicana, y estamos luchando con eso, la verdad. Gracias. Me gustaría participar. Soy María Margarita Sánchez de Barranquillo. Ahora, doctor ¿Puedo Ricardo hablar? González, ¿quiere decir algo? Doctor Ricardo González. ¿Puedo hablar? Soy Sí. María Margarita Sánchez. Yo con mucho gusto quería hacerle una pregunta al ponente, a Fernando. Si no piensa él que la identidad que menciona de su país tendría que ser a nivel mundial, porque si no seguiríamos limitando las posibilidades del ser humano a unas fronteras que son realmente ya ficticias, porque ya las fronteras no existen. Tan es así que encontramos peruanos en todo el mundo y encontramos a ciudadanos del mundo que estoy de acuerdo en que se tiene que tener una idiosincrasia y una identidad, pero esa identidad puede ser como ser humano, esa identidad puede ser de la familia que tengo, esa identidad puede ser con la humanidad. Y la globalización, si se hace dentro de los derechos humanos, es tan buena como las leyes de cualquier país. Por eso los derechos humanos están por encima de las leyes de los países, porque a final de cuentas todos los países las firmaron. Entonces, yo creo que es muy positiva la ponencia que tú estás haciendo. Yo lo único que haría es ampliarla a que no sea restringida al Perú, que esa escuela cívica que mencionas, que se me hace muy valiosa, se haga a nivel mundial y que busquemos que la gente sea ciudadana del mundo. Porque a final de cuentas, si lo logras en Perú, pero en el resto del mundo seguimos contaminando y seguimos con la globalización del CO2, del dióxido de carbono, con contaminación de los mares, pues de nada te va a servir haberlo logrado en Perú. Tenemos que pensar a nivel macro, aunque actuemos a nivel micro. Aunque yo creo que la presentación que has hecho, si la ampliamos en este rango, de no limitarla a Perú, sino ampliarla al resto del mundo, nos va a permitir lograr mucho mejores resultados a nivel global. De todos modos, te agradezco y se me hace muy interesante tu ponencia. Yo te agradezco a ti. Quiero hablar. Margarita. Ay, sí, perfecto, ya. Margarita Sánchez. Bueno, mira, Margarita Sánchez. Yo soy colombiana. Aló, soy Margarita. no se oye. María Margarita.
No se María oye. Margarita, dame 2 minutitos nomás para agradecerle a Ricardo su aporte y inmediatamente haces uso de la palabra si el doctor Lambert lo permite. ¿Te parece bien? ¿Te Sí, parece señor. bien? Gracias Señor. Margarita. Doctor Ricardo, no lo veo. Bueno, no lo veo. ¿Me escucha usted? Él escucha. Sí, bueno. Ok, doctor Rial, en primer lugar, muchísimas gracias y tomo en serio su aporte con toda consideración. En términos teóricos, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero en términos prácticos, resulta que no sé de qué país es usted, pero hay tal bombardeo de costumbres ajenas a nuestra cultura que irrumpen en nuestros códigos de comportamiento de una manera abrumadora en la televisión, es decir, es tal el tsunami, digamos, cultural, que ya la mitad de las costumbres de mis nietos, por ejemplo, son euroestadounidenses, es decir, estamos perdiendo, es decir, no estamos llegando a lo que usted muy bien lo ha planteado como una comunidad mundial. Ojalá algún día lo logremos, doctor, pero yo me siento casi ajeno en mi país cuando me reúno con mi familia, digamos, incluyendo nuestro idioma. Ahora está el Spanglish y otras, es decir, yo realmente me siento desubicado en mi propia patria. Entonces, yo digo, oiga usted, no todo lo que tenemos en nuestro país es malo y todo lo que viene de afuera es bueno. Entonces, creo yo, doctor, que hay que hacer un análisis muy frío por supuesto, dar la bienvenida a todo aquello que sea bueno del país y de la persona que venga con las intenciones para sumar, no para destruir ni restar. Después, con mucho gusto, conversaremos un poquito más sobre esto. Yo quisiera dejar a nuestra hermana colombiana María Margarita Sánchez, con el permiso del doctor Lambert, para que tenga la gentileza de hacernos llegar su aporte. Claro que sí. Como primera medida, me alegra muchísimo este evento. Segundo, soy colombiana de Barranquilla. Barranquilla queda en la costa atlántica, al lado de Cartagena, que la gente oye más hablar de Cartagena. Yo estoy haciendo un doctorado que todavía no me falta sino la certificación, pero ya lo terminé ahí en IU. Y pienso que la universidad se adelantó siendo una universidad en línea desde hace muchísimos años. Eso fue adelantarse mucho. En cuanto al trabajo que he venido realizando, soy comunicadora social, pero de comunicación para el desarrollo. Y todas mis tesis, hasta el doctorado, las he hecho creando modelos de organización comunitaria. Voy a hablar de algo, un cortico, de modelos de antes, lógicamente que ahorita con la pandemia que nos dieron como un empujón hacia una nueva forma de vida, tenemos que modificar los modelos. Nosotros como doctorantes, tenemos que crear modelos, así como la gente en la ciencia está creando robots, están creando proyectos empresariales de punta y de lanza para poder meterse en el mundo entero. Nosotros tenemos que tener unos grupos donde podamos dialogar y formar modelos, como los científicos de otros momentos se sentaron y formaron el estructuralismo, la teoría de sistemas, todo esto. Entonces, yo aquí me dediqué a formar modelos. Por ejemplo, el profesor que usted que estaba hablando ahorita de modelos y el otro compañero también diciendo sobre modelos, los consejos barriales de los barrios hay que activarlos. Entonces son grupos de líderes que son totalmente reconocidos en ese barrio
y con ellos se van trabajando modelos de organización comunitaria y se va desde lo pequeñito hasta lo más grande. A mí me ha tocado trabajar con un pueblo entero y con Barranquilla entera en el momento en que tenía como 1.500.000 habitantes y sentir que toda la ciudad se movía bajo un mismo modelo de trabajo, solo que sí desde la alcaldía, porque son modelos que deben moverse o desde la academia, como lo decía el profesor, o desde lo político o desde lo público, porque nosotros aportamos como diseñadores del modelo, pero esas fuerzas mucho más amplias y de más poder, las que los pueden instalar y autorizarlos, viabilizarlos y hacerlos que caminen, digamos así. Pero a nosotros nos toca crear esas condiciones y encontrar quién nos escucha. Las universidades, por ejemplo, generan mucho conocimiento, pero poca práctica. Y no saben escuchar a los que trabajamos en el terreno. Por ejemplo, yo trabajé más en la alcaldía que en la academia, aunque me gusta muchísimo la academia, pero no tuve la oportunidad de entrar formalmente a ella. Entonces, ese doctorado que hice, lo hice desde la práctica de mi quehacer en la alcaldía de Barranquilla. Y tengo modelos, por ejemplo, montar las escobitas que barren las calles, me tocó a mí ayudarlas a montar, validaciones de bachillerato, cooperativas comunitarias, procesos de niños desescolarizados, porque el Estado tiene niños escolarizados, pero no niños desescolarizados. Entonces, son modelos que uno va creando y los va aplicando en el momento en que se le presenta la rendija y la coyuntura social para poderlos llevar a cabo. Los grandes líderes no han sido personas que reventaron en el momento donde había mucha gente, sino con ideas muy claves lograron penetrar las estructuras sociales y modificarlas. Yo le agradecería a los organizadores de este simposio que me facilitaran la comunicación con el profesor que dictó esta conferencia, porque yo tengo muchísimo material con el que podemos conversar a ver qué se puede llevar a cabo. Sí creo en las cosas latinoamericanas, sí creo en las cosas mundiales. La pandemia nos dio enseñanzas de cosas que se lograron en par días. Cuando estalló la pandemia y paralizaron a todo el mundo, una niña de 13 años había hecho una gira mundial diciendo: se nos está enredando la vida con el medio ambiente, y menos de 2 meses el mundo estaba paralizado. Escuchándola a ella, no propiamente, pero ella sí dio las pautas para que se hiciera una reflexión y dio elementos para que el universo entero, el mundo entero pudiera reflexionar en esos días. Yo miraba mi calle vacía y decía, pensar que así como está de vacía mi calle, están vacíos los aeropuertos, están vacías las ciudades, está vacía Roma, está vacío todo París, todos los países mundiales inmensísimos estaban vacíos, el cielo estaba sin aviones. Entonces sí se puede lograr movimientos mundiales cuando tenemos ideas preparadas y se aprovechan. No soy yo quien aprovecho la coyuntura, es que coinciden las circunstancias para que la coyuntura del cambio mundial se dé. Entonces sí creo en esos cambios, sí creo en la organización comunitaria de una ciudad. Yo he logrado muchísimos procesos en mi ciudad y en algunas formas se ha hecho eco a nivel nacional. Entonces los invito a que tengamos fe en que esas cosas sí se pueden, y que desde la academia, desde lo político y desde lo social nos podemos juntar a generar procesos de cambio. Muchas gracias por toda esta oportunidad de reflexión. Fernando Espinar. Sí, por favor. Si, ¿Puede responder? Si fuera... no he tomado nota, doctor Lambert. No. He tomado nota. Más bien yo quisiera, si usted me da la oportunidad de presentar el proyecto muy rápidamente, porque entiendo que ya se nos fue el tiempo. Sí, ahora no hay tiempo. Perdón. Put on the first tank so water could run in the middle tank as a rainfall. Yeah, come inside. Put a bottle inside the bottle, inside the irrigation. Inside the bottle, inside this bottle, 3. Open gate.
No, es que hemos llegado al fin. Sí, doctor. Eridania Rodríguez tiene una pregunta. Un minuto, 2 minutos, Eridania. Ok, muchas gracias, doctor Lambert. Buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio estar aquí y ha sido muy gratificante. Soy Eridania Rodríguez de República Dominicana y estoy haciendo un doctorado en educación. Realmente estoy en el proceso de tesis y he querido vivir el proceso para sacar el aprendizaje requerido. Ahora mismo estamos inmersos en un proyecto que, como decían el expositor y María Margarita, lo veo y me identifico con ello, porque se presentó, yo tengo muchos años ya enseñando inglés como segunda lengua, y se propone ahora el programa de bilingüismo aquí en el país, República Dominicana, va a iniciar como proyecto piloto, y realmente el objetivo es cambiar las vidas de los niños que no pueden ir a instituciones a pagar para adquirir esa lengua. Eso sería, o sea, el objetivo principal es revolucionar. ¿Se pegó la pantalla de ella? Educación a través de ese proyecto. Entonces, como decía María Margarita, sí podemos cambiar la participación comunitaria. Sí, ¿me pudieron escuchar? ¿Me pudieron escuchar? Doctor Lambert, Sí, ¿me pudieron escuchar? Un minuto nada más, porque tenemos la próxima ponente. Estoy cerrando ya. Eso era lo que realmente quería enfocar, que sí, cada uno podemos participar, porque nuestro país está en las cátedras ciudadanas, como retomarlas, porque de las escuelas se sacó la ética y ciudad cívica. En las escuelas se dejó como un eje transversal, pero no se estaba trabajando ni siquiera como un eje transversal. Quisieron ponerlo más importante, pero lo que hicieron fue ponerlo al final. Entonces yo pienso que sí, que todos tenemos que aportar ese granito de arena para mejorar la comunicación en la participación ciudadana. Gracias. Gracias a ti, Eridia. Qué pena, doctor Lambert. Quería solamente cerrar realmente casi, porque ya han dicho muchas cosas, muchos temas se han tratado, pero es importante, yo creo, los invito igualmente, a que pensemos en que no podemos seguir trabajando nosotros como islas, como habitantes de islas, sabiendo que tenemos un mundo ya en este momento globalizado. Hablemos, bueno, pues solamente de la América, que es el país, América Latina, que tenemos problemáticas muy comunes. Lo que ha expuesto ahorita el doctor Fernández Perea no es nada diferente a lo que vivimos, yo creo, por lo que tengo de información en toda Latinoamérica. Vivimos la misma problemática de la corrupción, vivimos la misma problemática de una educación sin rumbo, sin dirección, sencillamente copiando modelos externos, tratando de implementar en nuestros países modelos externos. Eso somos conscientes. Pero también tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo totalmente globalizado y que tenemos que trabajar, si bien hay por una identidad nacional, no puede ser la base, porque es que entonces, ¿dónde pasa? Aquí lo trató, no recuerdo si fue quien lo mencionó. Estamos viendo, pues Mónica, en una sociedad totalmente de migrantes en todo el mundo, entonces hablar de la identidad nacional me parece en este momento un poco complicado, porque no nos contextualizamos. Luego tenemos que pensar en el mundo, pensar en el universo, pensar en todos. Todos somos hermanos, ustedes precisamente casi todos mencionan, somos hermanos de un mundo completo. Entonces nos toca es tomar qué hay de aporte que cada país, digámoslo así, puede hacer para hacer este gran mundo que tenemos, este compromiso que tenemos de hacer un gran mundo. Entonces, ya hablar en este momento, con todo el respeto, de la identidad nacional, está muy refundida para todos nosotros, por precisamente la migración tan extrema que hay en todo el mundo, que no es no solamente nuestro. Tenemos que sí trabajar por el crecimiento de ese ser humano.
Cada día, como lo decía anteriormente el doctor Carlos Rossi, es ese ser humano, trabajar por crecer como seres humanos, ser mejores seres humanos cada día. Ahí nos vamos a encontrar con respeto, con ideales comunes, con principios comunes, pero es ese ser humano por el cual tenemos que trabajar, que tiene que estar formándose para vivir en el lugar que le toque vivir, respetando a los demás y siendo cada día mejores seres humanos, con bases morales muy firmes, que es lo que nos va a fortalecer y nos va a permitir esa trascendencia material y espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy Aguirre. Y Fernando Espinar, usted provocó muchas ideas y una conversación profunda. Sí, bueno, solo me queda agradecerle, doctor, la oportunidad de compartir, aunque sea un ratito, pero ideas fundamentales que yo agradezco el haber recibido los comentarios y con toda seguridad van a ayudarme a reformular o a profundizar las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias, doctor Lambert, por la oportunidad y le deseo el mayor de los éxitos a la universidad en esta importante actividad académica. Gracias. Y muchísimas gracias por provocar ideas y pensamientos y reacciones para realmente energetizar a los demás, para seguir desarrollando, creciendo así, para mejorar el mundo y mejorar su ámbito y su familia. Entonces, todo está por ahí. Muchísimas gracias. Ahora tenemos que... Doctor, quiero agradecerles un ratito, además soy de Perú, soy Olga Yolanda Flores Chávez. Solamente agradecerles al grupo del simposio por haber logrado esta unión, por haber logrado obtener a esas opiniones de todo el mundo, ¿no? Y también me uno a ello para también quizás dar una idea, ¿no? De que al alumno, a los alumnos ahora en este tiempo de pandemia, que han sido golpeados, ¿no? A todo también las personas, las familias, los hogares. Solamente le pido de que también tengan una idea de recuperar la psicomotricidad de los alumnos, su forma de pensamiento, ayudarlos a recuperar su forma de vivencia al momento de entrar a la nueva etapa de educación presencial, semipresencial. Dios quiera, antemano decimos que todo está en manos de Dios, pero nosotros seguimos, los docentes, seguimos ayudando, fortaleciendo la enseñanza de los alumnos, ¿no? A quienes más nos necesitan. Y por eso estoy muy agradecida de haber llevado en el curso de IU. Yo también he llevado el curso de licenciatura en matemáticas, porque ya ve... Tengo que terminar. Estamos como 15 minutos atrasados en este momento. Tenemos que terminar. Y ya, seguir. don Lambe, ya, doctor Por Lambe, respeto estoy gracias. dando tiempo, pero ahora necesito como pedir tiempo para... ¿Qué día, Sabrina? Así como gracias. Unas horas que estaba esperando. Ya, muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga a todos. Gracias. Ok, gracias. Y Fernando Espinar, muchas gracias. Ustedes pueden seguir en chat conversando.